¿Sabían que el tomate en el siglo XIX era considerado un veneno? Mi nombre es Cristiano Marticón Pocosillo y pertenezco a la carrera de Gastronomía y Producción de Alimentos de la Universidad Católica. Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vengo a hablar de la historia de la gastronomía en el siglo XVIII y XIX, pero vamos a hablar específicamente de los siguientes recetarios. Pero no solamente de estos recetarios, sino también de parte de la historia del siglo XIX y XX, que son del recetario de Eugenia Atayora y de Beatriz Roseley. Muy bien, para comenzar la historia de la gastronomía vamos a hablar primero del siglo XIX y XX, que marcaron una época de profundidad y transformación culinaria en América Latina. En América Latina. La cocina tradicional comenzó a documentarse en el recetario que preservaron sa- saberes ancestrales, fusionando ingredientes locales con influencias europeas. Este periodo sentó las bases de la identidad gastronómica latinoamérica. Uno de estos recetarios es la de Eugenia de Atayora. Es una pionera de la gastronomía latinoamericana del siglo XIX. Eugenia de Atayora dedicó su vida a preservar las tradiciones culinarias de su época. Su recetario, obra fundamental de la cocina tradicional, reunió saberes ancestrales y técnicas refinadas transmitidas de generación en generación. Entre sus recetas más emblemáticas se destacaron el guiso de temporada, los dulces ancestrales y los panes ceremoniales. Su legado marcó profundamente la identidad gastronómica regional, convirtiéndose en referentes indispensables para comprender la cocina tradicional del siglo XIX y del siglo XX. Para lo siguiente tenemos un análisis de lo que viene siendo el recetario de Eugenia de Atayora, que revela técnicas culinarias del siglo XIX, guisos lentos, uso de especias importadas y conservación ancestral. Sus recetas integran ingredientes locales con influencias europeas, consolidando una identidad gastronómica singular y duradera. Después tenemos el libro de Beatriz Roseley, una investigadora y escritora boliviana. Beatriz Roseley dedicó su vida a la recuperación y documentación del patrimonio gastronómico latinoamericano. Su obra constituye un puente entre la tradición culinaria del siglo XIX y la memoria colectiva de los pueblos. Su recetario representa un valioso testimonio histórico. No solo preserva técnicas y sabores de la época pasada, sino también refleja las costumbres sociales de los intercambios culturales de la identidad culinaria forjada entre el siglo XIX y el siglo XX. En el recetario de Beatriz Roseley se presentó una revolución culinaria del siglo XX, fusionando tradiciones ancestrales con técnicas modernas. Su obra integró sabores regionales con influencias internacionales, transformando profundamente la identidad gastronómica y dejando un legado perdurable en la cocina contemporánea. Vamos a hacer una pequeña comparación de ambos libros, que son similitudes. Ambas autoras, Eugenia de Atamoya del siglo XIX y Beatriz Rosaley del siglo XX, compartieron la misión de preservar y documentar las tradiciones culinarias bolivianas para las generaciones futuras. Diferencia de época, Atamoya escribió un contexto colonial tardío con influencias europeas y marcadas, mientras que Roseley documentó una gastronomía ya consolidada con identidad nacional propia en el siglo XX. Legado conjunto. Sus recetarios contribuyen un patrimonio cultural invaluable que refleja la revolución de la gastronomía boliviana a lo largo de 2 siglos, uniendo historia, identidad y sabor. Para concluir este tema, que es prácticamente del siglo XVIII y XIX, el legado de Eugenia de Atayora y Beatriz Roseley trasciende el simple acto de cocinar sus recetarios, destacando del siglo XIX y del siglo XX. Se convirtieron en monumentos vivos de identidad cultural latinoamericana, al documentar técnicas, ingredientes y tradiciones culinarias. En su época, estas pioneras preservaron un patrimonio gastronómico que de otros modo no habrían quedado en el olvido, gracias a su visión y su identificación de las generaciones futuras. Puedes reconocer en cada una de las recetas, testimonios e historias, costumbres y saberes populares. Su obra nos recuerda que la gastronomía es ante todo memoria colectiva y herencia viva de un pueblo. Muchísimas gracias. Es todo por ahora, pero hay que seguir explorando este mundo de la gastronomía y explorar la historia de la gastronomía entre el siglo XIX y siglo XX.